Bienvenidos hermanos y hermanas de la Amén. Comunidad Cristiana de Transformación. Damos gracias a Dios perdón, por usted estar acá, por venir a recibir de parte de Dios en este día. Enviamos saludos especiales a todos aquellos que nos ven de fuera, que nos ven en cualquier momento. Les apreciamos. Hay personas que nos envían sus saludos, hay personas que me escriben y me dicen: Pastor, vi el mensaje del domingo. Entonces, qué bueno pues que hay gente que quiere escuchar el mensaje de este servidor, que es el mensaje de la palabra de Dios. Nosotros tratamos de no pervertir mucho el mensaje, sino que es un mensaje más bien muy sencillo, fácil de entender y también al mismo tiempo fácil de percibir en cuanto a la palabra de Dios. Les quiero pedir perdón porque hace 8 días y hoy hemos presentado unos problemitas con el sonido. No tenemos el micrófono y tal, hemos tenido un problemita con sonido, pero esta semana con la ayuda de Dios ya lo cuadramos. Vamos a leer entonces la Biblia. Hoy como base teológica vamos a tener el mismo fundamento bíblico de hace 8 días. Marcos, vamos a leer el Evangelio según San Marcos, capítulo 4, versos del 35 al 41. Y vamos a continuar leyendo el mismo Evangelio según San Marcos, pero capítulo 5, versos del 1 al 20. Y el título. También vamos a leer Deuteronomio, también vamos a leer Éxodo, también vamos a leer Mateo. Vamos a tener muchos textos hoy, porque quiero darme a entender. Y el título del mensaje hoy lo hemos llamado ¿Quién es tu Elohim? ¿Cómo se llama el mensaje de hoy? ¿Quién es tu Elohim? ¿Quién es tu Elohim? Y en el desarrollo del mensaje les voy a decir por qué el título. Hoy en este momento no les voy a decir ya por qué, pero en el desarrollo van a decir, ahora sí entiendo por qué el título. ¿Quién es tu Elohim? Entonces vamos a leer Biblia en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesús. Ya nosotros oramos previamente acá, entonces pues ya entregamos este tiempo a Dios. Entonces vamos a leer la Biblia. Dice así: aquel día, cuando llegó la noche, les dijo: pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba, en la barca, y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal. Y le despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Qué susto, ¿sí o no? Uno ahogándose y que Dios no le responda. ¿Cuánto les ha pasado eso? Uy, qué miedo. ¿Y cuántos han dicho así? A ver, Señor, si usted existe, ¿qué pasa? Verso 39. Y levantándose, reprendió al viento y dijo al mar: calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y les dijo: ¿por qué estáis así amedrantados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro: ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Digo, una cosa interesante aquí. Era el Señor y los discípulos estuvieron con él, ya llevan casi un año, más de un año. ¿Y quién es este? ¿Quién es este? ¿Quién es este? No lo han conocido. ¿No les parece? Eso nos pasa a muchos de nosotros. Bueno, muy bien. Verso 1 del capítulo 5. Está hablando el Señor, está hablando el Señor. Amén. Así es. Vinieron al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos, y cuando salió él de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo, que tenía su morada en los sepulcros y nadie podía atarle, ni aun con cadenas, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él, y desmenuzado los grillos y nadie le podía dominar. Y siempre, de día y de noche, andaba dando voces en los montes y en los sepulcros, e hiriéndose con piedras. Cuando vio pues a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él, y clamando a gran voz dijo: ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. Porque le decía: sal de este hombre, espíritu inmundo. Y le preguntó: ¿cómo te llamas? Y respondió diciendo: Legión, me llamo. Perdón. Y le respondió: Legión me llamo, porque somos muchos. Y le rogaba mucho que no lo enviase fuera de aquella región. Estaba allí cerca del monte un gran hato de cerdos paciendo. Y le rogaron todos los demonios diciendo: envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Luego Jesús les dio permiso. Y saliendo aquellos espíritus inmundos entraron en los cerdos, los cuales eran como 2000.
y el hato se precipitó al mar por un despeñadero y en el mar se ahogaron. Y los que apacentaban los cerdos huyeron y dieron aviso en la ciudad y en los campos, y salieron a ver qué era aquello que había sucedido. Vienen a Jesús y ven al que había sido atormentado del demonio y que había tenido la legión sentado, vestido y en su juicio cabal, y tuvieron miedo. Y les contaron los que habían visto cómo Los que lo habían visto. y les contaron los que lo habían visto cómo había acontecido al que había tenido el demonio y lo de los cerdos. Y comenzaron a rogarle que se fuera de sus contornos. Y al entrar él en la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que le dejase estar con él. Mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo: vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Y se fue y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él, y todos se maravillaron. Amén. Palabra de Dios. Amén. Muy bien. Voy a hacer un breve recuento, un muy breve recuento. En el primer tratado, o Iglesia de Transformación, hablamos acerca del contexto de lo que estaba ocurriendo, ¿cierto? Hablamos de los grupos de personas que habían. ¿Qué grupos de personas dijimos que habían ahí en ese momento? Hemos dicho discípulos, endemoniados gadareno, la gente de Gadara y el Señor Jesús. Bueno, Jesús es la máxima persona, pero ¿cuántos grupos de personas había? 3. ¿Por qué digo grupos y el endemoniado era uno solo? Porque está Pues porque había una pluralidad en él. ¿Cuál era la pluralidad que había en él? los demonios. La influencia demoníaca que estaba sobre este pobre varón. Me gusta mucho lo que la Biblia empieza a decir, porque la Biblia es muy, muy detallista. Les quería comentar que en el Evangelio según San... ¿Quién puede, hermano? En el Evangelio según San Marcos, a mí es uno de los evangelios que más me gusta. Les voy a hablar del Evangelio según San Marcos. El Evangelio según San Marcos es el primer evangelio que se escribió. Es el primer evangelio que se data, que se escribió. ¿A quién fue escrito el Evangelio según San Marcos? El Evangelio según San Marcos fue escrito a los romanos, porque la iglesia que presidía el hermano Marcos parece que estaba en Galilea. Por eso él tenía tanta cercanía con la gente de Galilea. Pero él escribió a romanos porque él era ciudadano romano. Marcos era ciudadano romano. Entonces él escribió en un lenguaje que ¿quién podía entender? Los romanos. Entonces él escribió a romanos. También me gusta mucho, cuando empecé a estudiar teología hace muchos años, en el seminario nos empezaron a enseñar que el Evangelio según San Marcos había que estudiarlo y empezarlo a rayar. Yo me compré un poco de Biblias, de esas baratas, y empecé a rayar el Evangelio según San Marcos. Cosas que me llamaban a mí la atención, yo lo subrayaba. Y un día dije, el Evangelio según San Marcos, en mi primera exposición como estudiante de teología, dije, el Evangelio según San Marcos es un narrador o un cronista. Es más como un periodista, como un reportero gráfico. Él habla de detalles. Entonces Marcos habla de muchos detalles de lo que ocurrió acá. Habla, por ejemplo, detalles de los discípulos. Habla del detalle que el Señor estaba, ¿cómo estaba el Señor? Durmiendo. Habla que al Señor lo tomaron como Él estaba. Todo ese tipo de detalles en la lectura bíblica nos ayudan mucho para poder percibir el mensaje que Dios quiere traer a cada uno de nosotros. Y hoy yo quiero que Dios me ayude para poderles transmitir a ustedes y a los que me están viendo el mensaje y la práctica de lo que Dios quiere que usted y yo entendamos a través de la palabra para nosotros. El título del mensaje es ¿cuál es tu Elohim? Y para poder entender esto tenemos que ir primero... entonces le estaba diciendo ¿quién es tu Elohim? Perdón. Bueno, entonces le estaba dando el resumen. Entonces, 3 grupos de personas, gadarenos, discípulos y el ex endemoniado, porque él dejó de ser el endemoniado, el ex endemoniado y el que le trajo la libertad. Entonces, los discípulos estaban en un proceso de ¿qué? De formación y enseñanza, porque le dijeron maestro, ya no le dijeron salvador, señor, rey. ¿Cómo se escribieron? ¿Cómo lo llamaron? Maestro, ¿cierto que sí? Eso es bien importante, porque la palabra maestro en griego ahí es didáscalos. O sea, ellos lo tenían a él como un maestro. Si tú miras hoy en día, a los judíos, de hecho en estos días está viendo yo que
que alguien le preguntó a un tipo en un aeropuerto, ¿tú eres, de dónde eres tú? Y el tipo dijo, de Israel. Entonces el que lo estaba entrevistando le dijo, entonces eres cristiano. Y él dijo, no, soy judío. Entonces le dijo, entonces crees en Jesús. Y él dijo, sí, él era judío. A Jesús lo tienen como maestro, a Jesús lo tienen como profeta. Para el Islam, si tú lees el Corán, yo he leído el Corán, y el Corán habla más de Jesús que de Mahoma. Pero para el Islam, Jesús es un profeta, ¿cierto? Entonces hay gente que tiene a Jesús como profeta, hay gente que tiene a Jesús como maestro, hay gente que tiene a Jesús como el mono, como el zarco, como tal, ¿cierto que sí? Lo tienen determinado como un artículo determinativo, así lo tienen a él. Hoy en día surge la pregunta, ¿los discípulos lo tenían a él como qué? Como maestro. ¿Por qué? Habla, Señor, que tu siervo escucha. Lo tenían como maestro porque él les estaba dando unas ¿qué? Enseñanzas. Y no está mal que lo tuvieran como maestro, porque para ellos fue la primera manifestación de Dios hacia ellos. Esa fue la primera manifestación como maestro. A nosotros Jesús se nos puede presentar como maestro, que al final Él quiere que nosotros lo tengamos a Él como Señor, nuestro Dios, nuestro Salvador. Ahí es donde mucha gente dice que los evangélicos estamos rayados, porque estamos locos, porque queremos idolatrar a Jesús. Pues obvio, es el único que tiene, no es idolatría, es el único que tiene el poder, la capacidad de recibir la adoración de parte nuestra. Es el único que tiene la capacidad de transformarnos. Muy bien. Entonces, ellos lo veían como ¿qué? Como maestro. Ahora viene el endemoniado. ¿Cómo lo vio el endemoniado a él? El endemoniado sí lo vio como Señor. No, el endemoniado sí lo vio como Señor. ¿Quién habló ahí? El endemoniado. No, hablaron los demonios. Los demonios lo hablaron y lo identificaron. Sí. El Hijo del Dios Altísimo. Era la primera vez, decíamos en el tratado anterior, era la primera vez que Jesús se aparecía en esa región y dice que llegando él a la orilla, bajándose de la barca, el primero que salió fue el endemoniado, pero guiado ¿por quién? Por los demonios. Y los demonios se tiraron al piso y empezaron a decirle, ¿qué tienes con nosotros? Sí. Hijo del Dios Altísimo. Entonces ellos sí lo estaban reconociendo como Dios, como Dios. Los demonios sí lo reconocieron como Dios. Santiago, el apóstol Santiago dice que los demonios son más creyentes que nosotros, porque creen y tiemblan. Sí. Nosotros no. Enseguida vamos a mirar el tema del temor, del miedo. Se tiraron y lo reverenciaron, ¿sí o no? Y enseguida los de Gadara, ¿qué hicieron? Lo rechazaron. Le pidieron que fuera. Le rogaron que se fuera y enseguida vamos a mirar esas características de esta gente. ¿Están conmigo? Hasta ahí vamos bien en el resumen, ¿sí o no? Ahora sí vamos a entrar en el tema. En materia. En materia. Vamos a enfocarnos hoy en las personas de Gadara, los que inspiraron a que dijésemos quién es el Dios de ellos, ¿cierto? Antes de comenzar, cuando hablo de quién es tu Elohim, les quiero explicar qué significa la palabra Elohim. Rápidamente, deje separadito ahí en su Biblia Marcos y váyase para Génesis capítulo 1. Es el libro más difícil de encontrar de la Biblia. Génesis capítulo 1 dice, vamos a mirar solamente el primer verso. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Punto. Punto. Entre Génesis 1.1 y Génesis 1. Bueno, muy bien. Entre Génesis 1.1 y Génesis 1.2 hay un huequito, pero eso no lo vamos a mirar hoy. ¿Pero qué dice Génesis 1.1? En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Yo no soy muy bueno para el hebreo, pero dice Be Eret Shit Elohim Sayamahim Eret. En el principio creó Dios, Elohim, los cielos y la tierra. Elohim. En el hebreo original, la palabra Elohim es una pluralidad. De Dios. Es una pluralidad. La palabra Elohim puede ser también como un juez o un oidor. O sea que les puedo decir, cuando usted va hacia un juez de la república y le presenta una queja, ese juez es un ¿qué? Elohim, porque tiene una característica de ¿qué? De ser un oidor, de ser un oidor. Entonces, juez también es el que emite un ¿qué? Un juicio. En el Génesis capítulo 1, cuando la Biblia habla de Elohim,
está hablando de la pluralidad de Dios. La Biblia nunca habla explícitamente de la Trinidad. La palabra Trinidad en la Biblia no se manifiesta, pero sí habla de las características y cualidades de Cristo en la creación, el Padre en la creación y el Espíritu Santo. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo se manifestaron en la creación. Les voy a decir por qué, para poder entender la palabra Elohim, y ya después lo vamos a entender. El Padre fue el que proclamó y el que dijo, el Padre dijo, sea la luz, y automáticamente fue la luz. Pero ¿quién fue el agente creador? ¿Quién fue el agente creador de que la luz fuese? Jesús, porque Jesús es el verbo de Dios. Jesús es el verbo del Padre. Cuando el Padre habla, Jesús, que es la palabra, actúa como agente ejecutor de la palabra. Por eso de Dios, dice, y de la dijo. voz. Y dijo. Jesús es el agente ejecutor de la palabra de Dios. En el verso 2 de Génesis 1 dice, y el Espíritu de Dios vibraba, se movía. La palabra en hebreo es vibrar, se movía en la faz, sobre la faz del abismo. ¿Qué había en ese momento sobre la tierra? Había oscuridad, dice que estaba en tinieblas, estaba desordenada y estaba vacía. Tres características del Señor Jesús. Tres características del pecado. El pecado genera tinieblas, el pecado genera caos y el pecado genera vaciedad. Tres características que habían ahí. El Espíritu Santo dice, se movía sobre la faz del abismo, porque en ese momento recuerde que la tierra era una bola de agua. Sí. Aún no había tierra. ¿Verdad que no había tierra? Era una bola no había tierra descubierta. No. Era una bola de agua. ¿Listo? Ahí está la manifestación de quién? Del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Por eso Elohim en la Biblia, yo lo estoy diciendo de una manera sencilla. Si ustedes quieren profundizamos más de eso, pero eso ya tocan los GTs. Yo lo estoy diciendo de una manera sencilla. Ahí está la manifestación de los tres en la creación, ¿cierto? En el inicio de la creación. Por eso la Biblia habla de Elohim como ¿qué? Pluralidad. De ahí para adelante empieza a hablar de Yahweh y empieza a hablar con características de él, Adonai, Rafa, Jireh, empieza a hablar de características que Dios tiene. Pero es el mismo Dios. Exactamente, llegamos a hablar de eso. Entonces ya no vamos a hablar, pero no es la capítulo 6. Elohim es la pluralidad de Dios. Ahora viene lo otro para poder aclarar esto. Resulta que hay algo que se llama el Shema Israel o el Oye Israel. Shema es oír y oír también es repetir, inspirar, memoria. Oír es ¿qué? Memoria, viene por implicar. Shema implica oír y recordar. El Shema implica oír y recordar. Entonces estamos claros que el Elohim entonces es la pluralidad de Dios. Deuteronomio capítulo 6, váyase conmigo para Deuteronomio capítulo 6. Deuteronomio 6, del 4 al 6. Deuteronomio es el quinto libro de la Biblia. ¿Ya lo tiene? 4 al 6. Del 4 al 6. Espera que yo no, ya se me perdió el Deuteronomio. Deuteronomio capítulo 6. 4. Capítulo 6, verso 4. Capítulo 6, verso 4. Dice así: Oye pues, oh Israel, y cuida de poner por obra para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel, y os multipliquéis como ha dicho Jehová, el Dios de vuestros padres. Verso 4. No, yo estaba leyendo el 3, perdón. El 4. Ajá. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. 5. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Esto lo repitió el Señor Jesucristo en el Evangelio según San Marcos, capítulo 12, cuando lo tentaron. Verso 6. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Verso 7. Y las repetirás a tus hijos, a los hijos de tus hijos. Listo. Hay gente que dice teológicamente que el uniteísmo, o sea, la individualidad de Dios,
se manifiesta aquí y hay gente que dice que Dios es uno solo, que no son tres personas. Cuando acá está diciendo el libro de Deuteronomio, Jehová es uno, Jehová, le está tu diciendo, Dios, tu Dios, le uno está es. diciendo al pueblo de Israel, le está diciendo al pueblo de Israel, Moisés, que era la voz de Dios en ese momento, le está diciendo al pueblo de Israel, a ver, israelitas, los voy a poner aquí en fila, los voy a poner aquí en cintura mis reyes. Ustedes vienen de Egipto, donde adoraban muchos dioses. De hecho, las 10 plagas de Egipto fueron 10 atentados directos que Dios hizo a 10 deidades que adoraban ellos. 10 deidades que ellos adoraban, el Señor que hizo, ¡pam!, les desmontó sus altares, sus motivos de adoración. Entonces, cuando ya iban a entrar a la tierra prometida, Dios le dice al pueblo de Israel, a ver Israel, a través de Moisés, que era su profeta, a ver Israel, les voy a decir, ustedes tienen que entender que Yahweh es uno solo, o sea, es un Dios, es el único Dios eterno. Lo demás son Elohim. Lo demás son dioses. Lo demás son elementos de culto y adoración. Ustedes tienen que empezar a entender. Y cuando dice Jehová es uno, no está diciendo que sea uno porque eran solamente Jesús Padre, Jesús Hijo y Jesús Espíritu Santo. No, está diciendo es uno a nivel de unidad, a nivel de complemento, a nivel de caracterización de la monodeidad. Voy a explicar mejor para enredar. Dios está diciendo, los tres comparten uno en unidad. Se acabó el problema. La expresión dice así: tu Elohim uno es. Uno es. O sea, el Elohim de las naciones Son muchos. Son muchos. el Elohim de ustedes Es uno. Es uno uno. es en unidad y que Y en está manifestación. en manifestación. En unidad y en manifestación. ¿Sí me van a entender? Entonces resulta que vamos a hacer un ejercicio acá. En Deuteronomio capítulo 6, verso 4, vamos a leer, pero ahí donde dice Israel, adivine qué nombre vamos a poner. Diana. Exactamente, en Diana. primera persona. Entonces yo puedo decir aquí en este momento, oye, oye Alexander, Jehová mi Dios, Jehová uno es. Amén. Ojo pues con esto. Yo volveré a repetir. Tu Elohim. Oye pues Alexander, mi Elohim es Yahweh y mi Elohim es uno solo. Ojo con esto, que esto vamos a empezar a interpretar ahorita. ¿Hasta ahí estamos bien? Listo. Entonces resulta que al pueblo de Israel le tuvo que haber quedado claro que Dios era uno solo, ¿cierto? Y hasta el día de hoy lo manifiesta. Se llama monoteísmo. Adoramos a un solo Dios, no somos politeístas. Esto en el papel. Son Dios de tres cabezas. Él no es un monstruo de tres cabezas. Son tres personas que tienen tres personalidades diferentes, pero que se manifiestan en unicidad. Podríamos En decir que unicidad. es uno por uno, no uno más uno más No uno. es uno más uno más uno, es que ese es el problema. La gente lo suma, pero en la Biblia, lamentablemente, las sumas son muy pocas. En la Biblia lo que más hay es multiplicación. En la gematría bíblica son muy pocas las veces que Dios suma. La mayoría de veces Dios siempre multiplica. De hecho, me atrevo a decir que de las poquitas veces que Dios suma es solamente cuando dice el hombre en la gematría bíblica representado por el número 6, más Jehová, más Elohim, que es uno solo, que es plural, pero que es uno solo, el hombre, número 6, más uno de Dios, igual a 7, número de perfección. ¿Cuándo usted y yo somos perfectos? Cuando nuestro Elohim viene y se manifiesta en nosotros, cuando Él empieza a andar con nosotros. ¿Están conmigo? Pues por eso Jesucristo dice en Mateo 11, es que dice, Él y yo somos uno. Uno, el Padre y yo, uno somos. Entonces está hablando de unidad, no está diciendo de unificación personal. No es una misma persona. Su comportamiento va en unidad, su comportamiento va en asonancia. Eso es lo que Él quiere que su pueblo sea. Y entonces Él quiere, por eso Él dice que la iglesia, una iglesia verdadera, una iglesia madura, ¿cómo tiene que ser? Dice, y tenían en común todas las cosas. Y estaban juntos y unánimes. Uno O sea, solo. uno solo, el mismo pensamiento, una misma manera. A eso quiero llegar yo ahorita. Una misma cultura. Una misma cultura, un mismo pensamiento, un mismo objetivo. ¿Cuál es el objetivo que debemos tener nosotros?
No, el objetivo de nosotros debe ser parecernos a Jesucristo. Eso es lo que nosotros queremos enseñar en transformación. El otro objetivo que nosotros queremos es que usted se convierta en un discípulo de Jesús, o sea, parecido a Él, calcado a Él. Y lo otro es que usted y yo, que nosotros queremos que ustedes entiendan que nosotros vamos es para la eternidad. Amén. Que esto que estamos viviendo aquí, según la Biblia, es una sombra de lo que ha de venir. Es una sombra. Y nosotros creemos que esto material es lo máximo. No, esto es una sombra. Lo verdaderamente esencial es la eternidad. El mundo espiritual es más verdadero que el mundo material. ¿Listo? Me gusta mucho esto que les quiero decir porque eso involucra lo que es realmente mis creencias. Entonces estamos claros qué es un Elohim. ¿Qué es un Elohim entonces? Puede ser un Elohim, puede ser un juez, un Dios, una deidad, o puede ser nuestro creador. Usted dirá, uy, pero entonces Dios es muy tenso, ¿por qué se colocó él a ras que los Elohimes del mundo? ¿Por qué se colocó como otros dioses? No es que se haya colocado como otros dioses, sino que Dios se calificó para que nosotros podamos entender. Y no es que hayan otros dioses, no los hay. Deidades, nosotros los llamamos elementos de adoración o elementos de culto, ¿cierto? Elementos de culto. Entonces, estamos claros, cuando dice aquí, oye Alexander, Elohim, Yahweh, mi Dios es uno solo, y Él quiere que el objeto de mi adoración sea ¿quién? Él, solamente Él. Mi Elohim ¿Qué es tiene Yahweh, mi Elohim es Yeshua. Joshua, Yahweh. Y el Kadosh. Ustedes dirán, ay, nos vamos a mesianizar. No. Es una realidad. Es el lenguaje no vamos hebreo. a pelear, no vamos a pelear de que, ay, porque yo digo Joshua, entonces Dios sí me va a salvar. O digo Jesús, entonces estoy diciendo caballo loco. Mire, yo una vez hice un estudio, un paréntesis. Dios sí tiene que estar muy loco para manifestarse como se manifestó por cada uno de nosotros. Cierro el paréntesis. Que los judíos le pueden decir caballo loco a mi Señor Jesús, díganle como le diga, Él fue el que murió en la cruz por mí, por mis pecados, y ha mostrado misericordia a mi vida. Y esto es lo que yo tengo que anunciar, como lo quieran determinar. Yo sé que mi Joshua, mi Yahweh es mi Salvador, mi Kadosh Santo, mi Espíritu Santo, mi Espíritu de Dios, Él es el que me está convenciendo a mí de pecado, juicio y justicia, Él es el que me está consolando, Él es el que me está enseñando todas las cosas. ¿Amén? Muy bien. Entonces, ya con este pensamiento en su cabeza nos quedó claro que es un Elohim, ¿sí o no? Ahora, ¿qué tiene que ver esto con nuestros hermanos gadarenos? Váyanse nuevamente para Marcos. Les vamos a volver a Marcos 5. Les digo, vamos a volver a buscar Éxodo, pero ahorita yo les digo cuándo. Marcos capítulo 5, vamos a mirar entonces algunas características para entender quién era el Elohim de ellos y vamos a mirar si de pronto entre esas características hay algunas que me pueden afectar a mí. Capítulo 5, verso 14, dice así: y los que apacentaban los cerdos huyeron y dieron aviso en la ciudad, en los campos, y salieron a ver qué era aquello que había sucedido. Verso 15. Vienen a Jesús y ven al que había sido atormentado del demonio y que había tenido la legión sentado, vestido y en su juicio cabal, y tuvieron miedo. La palabra miedo ahí en griego es phobos, o fobea, porque es una derivación. Resulta que características de ellos, vamos a empezar a mirar características de ellos. Estos tipos, la gente de Gadara, los gadarenos de la región, a mí me parece muy charro lo que dice en el verso 14, porque en el verso 14 dice que solamente unos poquitos vieron todo lo que había acontecido con el endemoniado gadareno, ¿cierto? Con el ex endemoniado. Y ellos fueron y anunciaron, o sea que no estaban lejos de la ciudad, estaban más bien cerca. De hecho, la región de Gadara pertenece a un grupo de 10 ciudades que estaban en la ribera del mar de Galilea. Esa ciudad eran unos riscos eran piedras, riscos, que bajaban hasta el mar de Galilea. Entonces ellos tenían sus centros de porcicultura, los tenían en la parte alta, donde no hacía tanto frío. Por eso es que los cerditos se fueron hacia allá. Bueno, entonces resulta que esa gente, lo primero que empezaron a mirar, hubo un murmullo.
Características de una persona que su Elohim no es Dios, es que viven del qué? Que dirán, Del murmullo, de todo. de los comentarios, de los No, no lo comentarios. escuchan. Lo que dicen, ay, yo escuché por allá que Jesús, yo lo llamo la tragicomedia que está en el libro de los Hechos. Llegan unos tipos a hacer un exorcismo, a hacer una liberación, y le dicen, te conjuro por el Cristo que predica Pablo. Y el demonio les dijo, yo a Pablo lo conozco, y sé quién es Jesús. Y ustedes sí Pero son. ustedes. ¿Quiénes son? Y un solo tipo cogió a una familia de como de 4 o 5 personas y los empelotó y los despachó Desnudos. desnudos. Cuando uno no tiene un encuentro con Jesús, solamente con los dichos Con los mormones. que otros dicen acerca de Jesús, nuestra relación no es viva, dinámica y biológica con Dios. Cuando no tomamos la autoridad de Cristo en serio, porque quiere ser, como dice usted, los murmullos, o sea, si yo digo eso en el nombre de Jesús, a mí me va a salir eso. Entonces, como un amuleto, Lo tienen como una cábala. Eso. Hay gente que dice, ay, el mono, el saco de arriba. Mucha gente tiene un concepto de Jesús del cual le han dado información, ¿cierto? Aquí vemos claramente eso. Ahí ellos fueron a decir, uy, vino Jesús y liberó al endemoniado. Ya. O sea, lo tuvieron como alguien que tiene la capacidad de... A diferencia de los apóstoles, que los apóstoles venían con él en la barca y vivieron directamente la expresión, o sea, el encuentro con Cristo, la relación con Cristo, de ver cómo aún en el mundo material, el mundo espiritual se tuvo que someter a la voz de Dios cuando dijo, calla y enmudece. A la voz del Rey, a la voz de Jesús. El que tiene relación con Jesús, ¿cómo va a fortalecer su relación con ese Elohim? Nuestro Elohim, ¿quién es? Cristo, y es una de las manifestaciones del Padre, Amén. el verbo hecho carne. El Juan, verbo habló. el verbo, Amén. ya el verbo hecho carne proclamó algo que tiene de parte de Dios, parte de la unidad. El Padre le dio a Cristo las características de la deidad. Filipenses capítulo 2, versos del 5 en adelante dice, Cristo no tuvo el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, o sea, que Cristo era igual a Dios. Cuando se manifestó en carne, tenían las mismas características de Dios. Cristo fue 100% Dios y fue 100% hombre. Cristo tenía las cualidades. Cristo más de una vez lo dijo. Le pido al Padre una legión de ángeles y vienen ángeles y me salvan. El objetivo no era ese. El objetivo de Cristo era vivir lo que vivió por usted y por mí. El objetivo de Cristo era enseñarles a los discípulos, que ahora usted y yo somos discípulos de Cristo, enseñarles que en medio de la tormenta, y así parezca que Él está dormido, Él está con nosotros. Una cosa es estar con Cristo y otra cosa es estar en Cristo. La Biblia dice, de modo que si alguno está en Cristo, o sea, bajo Cristo, bajo la protección de Él. Salmo 91 dice, bienaventurado el varón, bienaventurado aquel que habita, que mora bajo la sombra, bajo el amparo del Omnipotente. No dice el que está a un ladito, sino el que está dentro de la sombra. Entonces, ¿usted está escuchando a Cristo o usted simplemente está escuchando información de Cristo? Estamos escuchando información de lo que hizo Cristo. Ahora viene la pregunta. Si Él es nuestro Elohim, si Él es nuestro Salvador, ¿hasta qué punto yo lo estoy conociendo? ¿Hasta qué punto yo estoy teniendo una relación permanente con Él? ¿Hasta qué punto estoy percibiendo lo que dice el verso 15? ¿Hasta qué punto yo estoy sentado? O sea, ¿hasta qué punto tengo autoridad de Dios? ¿Hasta qué punto yo tengo la salvación, vestido, revestido de salvación? ¿Hasta qué punto yo tengo la mente de Cristo? Cuando dice estaba en su cabal juicio. ¿Hasta qué punto yo tengo la mente de Cristo? Viene el tema bien interesante. Cuando usted y yo decimos que tenemos la mente de Cristo es porque estamos ahondando en la mente de Cristo. La mente de Cristo revelada para nosotros es la palabra de Dios. Usted quiere conocer el corazón de Dios, el pensamiento de Dios, métase ahí. Y ahí en la medida que usted se va metiendo, pues obviamente le va lavando a usted toda la cantidad de basura que tiene, de sus creencias con los que levantando, y usted va empezando a entenderlo. ¿Así usted no lo entiende? Verso obvio, no hay caída. En la Biblia dice que el que anda con Cristo no hallará tropezar en él. Entonces, número 1, características de los que tienen otros Elohims. Que ven a Cristo como ¿qué? Una información, mera información. Mera información. Mira,
el que es mariano, qué pena decirlo, pues, el que es mariano, ¿quién es el Elohim del que es mariano? María. El que le gusta a José Gregorio Hernández, ¿quién es el Elohim? José Gregorio. El que le gusta ir a donde Marianito, ¿quién es su Elohim? Marianita. Entonces no es Dios, no es el creador, como dice la Biblia, de los cielos y la tierra. Es un Elohim, un Dios, un juez. Ojo con esto. Alguien que le va a dar elementos de juicio para que el día que estemos ante el juez supremo, él nos va a juzgar con base en qué? En la medida de sus jueces. Voy a explicar. Cuando usted tiene un problema, un paréntesis, cuando usted tiene un litigio, un problema judicial, usted va ante un juez de la República. Bueno, primero va ante una comisaría, una fiscalía, tal, una conciliación. No se puede conciliar, se va para ante un juez. Usted no quedó contento con el veredicto que le emitió ese juez. Entonces usted apela. Ese juez lo manda ante un juez que es superior. Y así sucesivamente hasta llegar al punto de llegar a la Corte Suprema de Justicia. O sea, hay varias apelaciones. Cuando el apóstol Pablo lo iban a juzgar, él dijo, a mí no pueden juzgar ustedes. Y estaba hablando de Elohim. Usted no me puede juzgar a mí. Y él apeló a la Corte Suprema que había en la tierra en ese momento. ¿Quién era? Nerón. Entonces, por ser ciudadano romano, apeló a Nerón. Apeló al juzgado máximo, a su máxima autoridad terrenal en ese momento. Resulta que las personas que no creen en Jesús, ahí les va a meter una verdad profunda. Todos aquellos que no creen en Jesús, pero están siendo juzgados, o sea, su juez es otro, el día que vayamos a la Corte Suprema, que es el día del gran juicio del trono blanco, donde todos, grandes, pequeños, ricos, pobres, niños, adultos, todos vamos a estar de pie, porque no va a haber, ese día no va a haber forma de arrodillarse. Dice, todos puestos de pie. Ya nos vamos a poner a arrodillar y Señor, tenga misericordia. No. Ese día puestos de pie, todos vamos a estar compareciendo ante el juez máximo. Y entonces van a llegar los que creen en otro Dios que no sea el Señor. A ver, los que creen en Marianito. Por creer en Marianito, ese juicio les va a otorgar a ellos su apelación. ¿Sí me expliqué? Ese día van a ser juzgados con base en su fe, con base en su creencia. Pero entonces viene acá que ahora encontramos que en todo lugar, además de los que decimos ser o dicen ser cristianos, ahora usted oye que todo el mundo pronuncia a Dios, ay, es que Dios me tiene aquí, y son personas que dicen que viven conforme a su propia moral, no conforme a la moral de Dios, o sea, entonces ellos pueden decir creer en Dios, porque estás diciendo, o sea, ese Elohim puede ser un santo, pues una persona un elemento, sí, pero también puede ser un pastor, también puede ser una persona, puede ser, ellos están recibiendo enseñanza de quién para creer que conocen a Cristo. Sí, hay que tener muy presente eso. Ahora usted va a ver en la televisión y en todas partes personas que hacen TikTok, personas que hacen esos videos que dicen creer en Dios y le oran a Jesucristo, pero uno ve por sus acciones y su moral que no tienen nada que ver, entonces tienes que ser claro en eso. Por su fruto lo conocen. Pero por lo que él está diciendo, el elemento, o sea, es la relación. Lo de nosotros nos determina es la relación que nosotros tengamos con Cristo. El mundo no tiene la relación que tenemos nosotros. Pero hay gente que cree que la tiene porque conoce a ese Cristo que otros anuncian, no porque lo hayan vivido. La murmuración. Información. Entonces hay gente que tiene información de Cristo, pero no tiene relación con Cristo. Al no tener una buena relación con Cristo, entonces ¿qué va a pasar? Se va a levantar cualquier otro elemento de adoración en su corazón. Ahora viene lo otro. Ya con este pensamiento en la cabeza, ya entendemos todavía más claro el tema de el Elohim y quién es su Elohim, ¿cierto? Viene lo otro, verso 15. Viene a Jesús y ven al que había sido atormentado del demonio y cómo estaba. Entonces viene la otra característica de aquellos que definitivamente Dios no es su Dios. El eterno Yahweh no es su Elohim. Y tuvieron miedo. Viene lo siguiente. Vienen y simplemente ven, pero no miran. O miran más bien, pero no ven. Dice, ellos no tenían
el endemoniado, el ex endemoniado, cómo estaba ese mismo día en la mañana o una hora antes. Pero ¿cuáles eran sus características? Dice, tenía una fuerza descomunal. Era descomunal. Y mira la implicación de ellos y el endemoniado. La implicación de ellos era quién ataba al endemoniado. Él mismo se ataba. Eran Y los demonios. por implicación decía que otros No, venían y no, lo ataban con cadenas y grillos, y la fuerza de él era tan Cuando descomunal. tenía comunidad la amarraba. ¿Por qué lo amarraban? Porque era violento, porque los demonios, la legión que él tenía adentro lo hacía ser Claro, violento. lo hacía ser agresivo, atacaba a la gente. Entonces, lo tenían que amarrar. Entonces, ¿qué producía él en otras personas? Miedo, temor. ¿Cierto que sí? Ah, Miedo, Claro. pero hay algo que producía que es más fuerte que eso. Desamor. sí, claro. Nadie lo quería. Nadie lo quería. Escuche bien Él esto. era un loco por ahí en la calle. El que tiene a Dios como su Señor quiere hacer las cosas que su Señor hace y yo no va a mirar. Nadie amaba a ese hombre. Nadie lo amaba. Como a Petro, nadie lo ama. Llegamos a hablar de él. Nadie amaba a ese ex endemoniado. Es muy fácil amar a quien nos bendice. Amén. Es muy fácil amar a quien nos da. Es muy fácil amar a quien no nos Sí. da problema. Pero cuando no se ama lo que Dios ama, quiere decir que eres mío. Cuando yo no amo lo que Dios ama, yo no puedo decir que eres mío. A mí esto me ha confrontado mucho. Y les voy a decir por qué. Porque resulta que, si usted mira el texto, vamos a remitir solamente al texto. Cristo no sabía para dónde iban. Claro que sí. Él fue el que propuso, pasemos al otro lado. Y él sabía que iba a Sabía ser. que iba. Él sabía que Como iba a cuando ser. no me la casa de la María. A pesar de la tormenta, a pesar de las circunstancias, a pesar de que se levantó, porque según la Biblia, cuando él dice reprendió, quiere decir que esa tormenta no era por causas naturales. No. Era una tormenta Es que era- demoníaca, era una cosa que venía. Ya se de- habían alborotado los Ya se demonios, habían alborotado. Sabía que él iba a llegar les iba a llegar a poner orden en la casa. Así es. El Señor iba porque él había amado a ese hombre desde antes Ajá. de que él naciese. Amén. Como nos amamos Así como lo ama ella. usted y como me ama a mí. Y hay gente que me dice a mí, pastor, es que ustedes los que creen en la predestinación forzan un texto. No, yo no estoy forzando el texto. Esto es una manifestación, esto es una manifestación de lo que Dios tiene premeditado para salvación. Y enseguida les voy a decir que Dios respeta nuestra decisión. Aquí está en el pasaje. El Señor amó a ese hombre en la eternidad y fue a liberar a ese hombre en la eternidad. Y el objetivo de Dios para ese hombre, ¿cuál era? No solamente era darle autoridad, salvación y cordura. El objetivo de Dios para ese hombre era darle un propósito en su vida. ¿Cuál era el propósito de Dios para con ese hombre? Que fuera y le dijera a los suyos, Ajá. a los suyos les contara cuán bueno había sido Dios con él y cuán misericordioso había sido. ¿Están conmigo? Amén. Ay, evangelizar. Viene entonces lo otro. Verso 16. Y comenzaron a rogar. Yo tengo 3 ruegos para la conclusión. Este es el segundo ruego. Y comenzaron a rogarle que se fuera de sus contornos. ¿Por qué usted cree que le dijeron a él que se fuera de sus contornos? Ya la arruinaron. Es muy fácil. Este texto no necesita Me la interpretación. arruinaron porque como no era la cosa de allá, pues la economía de... La base económica de los gadarenos eran los cerdos. Yo hice una ecuación breve. Un cerdo puede pesar entre 100 y 150 kilos. Un cerdo común comercial. Esta semana que estuve mercando, compré 2 libras de carne. Compré 2 libras de chicharrón. Y entonces le pregunté al tipo del camión cuando le estaban descargando. Le dije, vea, ¿cómo le sale el kilo de cerdo a Carnicería. la carnicería? En la libra. El kilo. El kilo de cerdo. Sí. El kilo de cerdo, ¿cómo le sale? Y él me dijo, el kilo le sale aproximadamente a 20,000 pesos. 20,000, 21,000 pesos. Pues la libra le sale más o menos A 10,000. a 10,000 pesos, 10,500 pesos. Entonces yo hice la cuenta. Un cerdo de 150 kilos a 10,000 pesos, a 20,000, 21,000 pesos el kilo, vale 3,150,000 pesos. Un solo cerdo. Un solo cerdo. 3,150,000 pesos a 150,000 pesos, de 150 kilos. Sí. Por 2,000.
no fue sino la módica suma de 6.300 millones de pesos, que ese solo hato de cerdos, el dueño Se perdió ahí. perdió. Hablando a hoy, ¿cierto? Ahora para el tipo de- Resulta que el Señor Jesús en el Evangelio según San Mateo capítulo 6, verso 24 dice, porque no podemos servir a dos Señores al mismo tiempo. porque amaremos al uno y aborreceremos al otro. Y él dice, porque no se puede servir a Dios y a las riquezas, a mamón en griego. Sí, sí. No se puede servir a dos señores. Aquí en este texto está manifestando claramente que para esa gente lo prioritario que fue La economía. la economía. Entonces estaban adorando a quién. A mamá. Ahora viene lo bonito, y lo bonito es lo siguiente. Todo lo que desplace a Dios del primer lugar de mi corazón es idolatría. Así. Todo lo que lo desplace. Es la plata. Si uno ya habla, yo nunca le había hecho cuentas a esto, ¿sí o no? Y 6.000 millones, son 6.000 millones. O sea, eso es un poco de Y en plata. un día, en un momento. En un momentico, porque dice un la Biblia minuto. nos relata que es un minuto. Mientras se pasaron los demonios del cuerpo de ese hombre allá y los cerdos prefirieron ahogarse. ¿Cierto? En un minuto, el dueño de ese hato de cerdos perdió una estupidez de, si fuese hoy, 6.300 millones de pesos. Ujú. Por eso lo echaron. Ahora, Lo echaron por la economía. ahora, Parece que nos va a arruinar. mira, Prefirieron echar. ¿qué es más importante hoy día para la gente? La economía de la plata. Estamos hablando de mamón, ¿sí o no? ¿Cuántas personas han desplazado a Dios Bueno, por un salario mínimo? ¿Cuántas personas han desplazado a Dios por un día de trabajo? Mira, tienen 7 días para trabajar, pero resulta que el día que el Señor lo convoca, ese día le salió el trabajo y él mismo dice, no, es que ahí voy a sonar radical y fastidioso, pero amados, si en 7 días no dice nada, en uno, en uno no lo voy a uno hacer. no Ahí le vale más, uno más. Nosotros tenemos por ley en la parte de la inmobiliaria. Algún día determinamos, los domingos no volvemos a mostrar apartamentos. Nunca hicimos una venta un domingo. Nosotros hablando en el área inmobiliaria. Si en 6 días no se hace, eso es mentira, que el día del Señor, se va a hacer. no, eso no se hace. Y Y si si se estamos hace, no, adorando, no, no. y si estamos adorando, ¿quién? A la riqueza. No, y así se hiciera, porque el enemigo pone ese tipo de Lo puedes cosas. poner para que Para ellos desplazar, para desplazar a Dios. Porque es una manifestación de esos Elohim. Sí, así. Y, no Eso se- no- y quiero que seas claro, no se trata solo del domingo, o sea, es el domingo que nos reunimos, Sí, hablando de tiempo. de Hablando tiempo. de tiempo. Pero si a usted le dan un día de descanso, Ese busque día, que ese- sea ah, bueno, o el sí, domingo, gracias. o el miércoles, el jueves, o el sábado, Ese según día. se reúna usted, Dedique según lo todo. convoque Dios. Entonces hay que, porque entonces usted 7 días trabajando y no está escuchando la convocatoria que Dios le hace a reunirse con los hermanos en la iglesia. Recuerde que la iglesia es la convocatoria que Dios hace de los hermanos, los invita Él es el que invita a los hermanos, a los creyentes a que se reúnan en un solo lugar, en un auditorio, para que cantemos, para que alabemos, lo exaltemos. Para convencer, La convocatoria que Él hace, entonces hay que tomar para que determinaciones. se reuniera. Muy bien. Entonces dice así. Ellos estaban adorando ¿a quién? A Mamón. Amamos. Y le rogaron, le rogaron al Señor que se fuera. Porque ese era su entorno. Entonces viene la otra pregunta. Para los creyentes, ¿qué está desplazando a Dios del primer lugar del corazón? Mira, para ellos fue más importante lo material que el milagro que ocurrió con una persona. Para ellos, mira, les quitó un problema. No lo vieron ni siquiera por la parte práctica. No lo vieron por la parte práctica. La parte práctica, ¿cuál era? Uy, nos quitó un Ellos no problema. vieron el problema que tenía con ese endemoniado. Yo siempre digo, mira, los demonios acomodan a la gente. Cuando Faraón recibió una de las plagas, Deuteronomio capítulo 8, recibió la plaga de ranas. Sí. Ya estaba cansado de esas plagas. Y le dijo a Moisés y a Aarón, venga, por favor, oren por mí, para que Jehová quite esas plagas. Y Moisés, todo dispuesto, le dijo, listo, Faraón, ¿cuándo quiere que oremos?
Y el faraón todo avispado le dijo, mañana. Mañana. Dice, quería pasar otra noche. Siguió otra noche con las ranas. ¿Cierto? Los demonios acomodan a la gente. Los gadarenos no vieron la practicidad, por conveniencia. ¿Cómo fue que ese problema que tenía? Claro, imagínate, él no era, y dice que vivía en los sepulcros, pero ponte a pensar, ¿qué comía? ¿Será que no iba y se comía los marranos? ¿Será que no iba y les robaba todo lo que había? ¿Cierto que sí? Entonces, viene la otra pregunta muy bacana. ¿Qué prioridad tenemos nosotros en el corazón? Por eso la pregunta, ¿cuál es tu Elohim? ¿Cuál es tu Elohim? ¿Qué está desplazando a Cristo? ¿Tienes a Cristo por información? ¿Lo tienes a Él por simplemente practicidad? ¿Cuál es tu Una cábala. Una cábala, sí, el sortilegio. Una vez, yo manejé hace muchos años, manejé camión, yo ya era cristiano evangélico. Y yo siempre mantengo con Biblia, obviamente, ¿sí o no? Yo siempre he sido un buen lector de la Biblia. Y en el camión que yo manejaba, una vez dejé la Biblia. Y entonces mi jefe me dijo, no, yo no voy a manejar ese camión, necesito que maneje una tractomula y tal. Ya me ascendió el tipo. Y él me ascendió y no seguí trabajando con él. Y resulta que se me quedó mi Biblia en el camión. Entonces el otro chofer, el que me recibió el camión, a mí se me olvidó la Biblia ya. Cuando nos encontramos en Cartagena le dije, ve, préstame mi Biblia que se me quedó allá en el... Es que no, déjala allá. Y le dije, ¿usted para qué la quiere? Es que no, es que me trae buena suerte. Y le dije, no, ella no le trae buena suerte. Usted tiene fe que ella le trae buena suerte. Pero si ella no cambia su manera de vivir, usted sigue con la misma suerte. La gente toma lo de Dios como ¿qué? Una cábala. ¿Qué número? Vamos a ver qué número me dice el Señor aquí. 225, voy a hacerlo en el chance hoy por Boyacá. Pues algo 91. Es un error. Éxodo capítulo 20. Vamos a leer Éxodo capítulo 20. Vamos a leer unos versos ahí para mirar qué es lo que hay en mi corazón. ¿Qué? Sí, mi amor, yo esta lectura y hago la conclusión. Éxodo capítulo 20, versos del 1 al 17. Dice así. Y habló Dios todas estas palabras diciendo. ¿Quién habló aquí? Dios. Muy teso. Y habló Dios diciendo. Yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Yo puedo decir lo siguiente, leerlo para mí, para primera persona. Tú eres mi Dios, que me sacó de las tinieblas donde yo estaba. Me sacó de delinquir, me sacó de vivir maluco. Él me sacó de esa casa. Yo estaba siendo siervo de lo que me oprimía. Y esto es bien importante. ¿A usted qué lo esclaviza? Lo que lo esclavice, que lo haga perder la vista de Dios, ese es un Dios. Su trabajo, sus hijitos, su esposito, su esposita, todo aquello que haga desplazar a Dios del primer lugar de su corazón y de su mente, todo eso es dioses, idolatría. Verso 3 dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Nada que esté entre mí y Dios puede, o sea, todo eso lo tengo que quitar. Cuando el Señor dice, no tendrás dioses, le está diciendo un imperativo al pueblo que cree en Él. De los que estamos aquí, ¿cuántos creemos en Dios? Amén. Entonces esta palabra es para usted. No tendrá ni un trabajo, ni un hijo, ni el esposo, ni la esposa, ni una enfermedad, nada. Lo va a tener entre Dios, Ni la mamá, ni ni la el papá. nada, absolutamente nada. ¿Eso cómo se No, llama? porque nada de eso me da Idolatría. Eso es idolatría. Dice, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. Verso 5 dice, no te inclinarás. a ellas. Eso es bien importante. Puede que yo no tenga una imagen de un bulto de algún santo, Una cena. de lo que sea, pero ¿a qué me estoy inclinando? El tema aquí es hacerse una idea. Dice, no te harás imagen, una idea. Cualquier cosa que me desplace a mí al Señor en el primer lugar de mi corazón, es que idolatría. Uy, pastor, hoy está como muy latigudo, te está dando duro. O sea, me Pastor, está está... muy legal. Sí, soy muy legalista, sí, ama. En este aspecto sí hay que ser legalista. ¿Por qué? Porque resulta que el diablo no se nos va a meter, los demonios no se nos van a meter a usted y a Pero es mí. usted la palabra que está hablando. Usted no está hablando. El diablo no se nos va a meter a usted y a mí, no nos va a venir a atacar así con una manifestación áspera, una tentación. No, usted no se le va a venir a manifestar aquí con una Él dona es con el que usted sutil, está él es soñando. sutil.
se le mete suavecito. Con su Lo va llevando así con un chorrito de agua breve, Ahí. brevecito. Ese diablo medieval de cachos y cola y vestido de rojo, ese es el diablo medieval, ese no es el de la Biblia. Eso es lo que nos vendió el medioevo, pero ese no es el diablo de la Biblia. El diablo de la Biblia dice: se viste de luz, es sutil, es tranquilo, le tira el cebo, es así, se va yendo, Ajá. ¿cierto? Sí. Esta es la forma en que usted y yo debemos empezar a entender, y tenemos que estar alerta. Todo aquello que desplace a Dios del primer lugar de mi corazón es idolatría. No me puedo hacer imagen ni me pueda inclinar. Cuando hay inclinaciones, arrodillamientos que no son directos, pero son en el ejercicio. Yo le he dicho a mi esposa, a veces no, siempre el lenguaje no verbal y corporal habla más que las palabras. No quiero hacerlo. El Señor Jesucristo lo manifestó de una manera espectacular en el Evangelio de San Lucas. Tenía dos hijos, un padre de familia, y le dijo al uno: ve y haz. Y él dijo: no quiero, pero al final fue y lo hizo. Y le dijo al otro: ve y haz. Y él dijo: sí, ya lo voy a hacer, pero al final no lo hizo. ¿Quién fue más obediente? Dice el Señor Jesús. El que ejecutó, el que dijo. Así es. Verso 6. Y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Verso 7. No tomarás el nombre de Jehová en vano. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Verso 8. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. Verso 9. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. 11. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. 13. No matarás. 14. No cometerás adulterio. 15. No hurtarás. Verso 16 dice: no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Y el 17 me encanta. No codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. O sea, Para- no anhelar Para todos aquellos que les gusta el socialismo, no estoy hablando mal de sus petricos, pero la Biblia habla específicamente, por eso digo, cualquier estudiante juicioso de la Biblia se va a dar cuenta que el comunismo es antibíblico. Así es. Si usted quiere tener bueyes, trabaje por esos bueyes, no desee el de su. Trabaje con Sí. Entonces tienes que explicar, o sea, qué es lo que El busca la concepto del política comunista, ahora. el concepto comunista, Ajá. el concepto del comunismo Y el es que socialismo. todos, y el socialismo progresista actual, es que todos tenemos que tener por igual. La Entonces, Biblia. si usted se consigue 3 burros, tiene que darle burro y medio a su Si amigo. no lo trabajó. Si no lo trabajó, es así, es sencillo. Y la palabra dice, La no palabra- codicie no lo que codicie no. lo que tiene el otro lo consiguió. Trabaja. O sea, a mí me encanta esto, el capitalismo así lo sataniza. Le da la oportunidad a la persona de que tenga propiedad privada, de que tenga sus cosas. En el comunismo y socialismo no hay capacidad de propiedad privada, todo es público. Todo es Todo es de robado. la gente, todo es de la gente. Todo es robado. Listo, muy bien. Porque el socialista y el comunista codicia. Anhela lo que otro que tiene. No, y lo roba. Desea, así Y se lo lo hace. Lo ayuda. Se lo quita. Muy bien. Pues por ahí se dice no hurtar. ¿Quién es tu Elohim? Ya con todo lo que hemos leído, yo sé que Dios ha hablado a su corazón. Amén. ¿Quién es tu Elohim? ¿Tu Elohim es el creador de los cielos y la tierra? ¿O tu Elohim es alguien que tú has escuchado por mera información? Tu Elohim no. 3 ruegos, la conclusión es esta. 3 ruegos que hay en este pasaje. El primer ruego está en el verso 10, cuando los demonios se acercan a Cristo y le dicen: te rogamos, no nos atormentes. Cuando le dicen: te conjuramos, dicen: no nos atormentes. Ahí el Señor no les hace caso. Pero mira que ahí es un ruego, pero leyendo el libro dice: te rogamos, te conjuramos por Dios. Por Dios, No claro. por tu Dios, por Dios. Por Dios, por el Altísimo, dice, por el Dios Altísimo.
Entonces, ahí este ruego Jesús no lo accede, digamos así, porque están bajo, ese endemoniado está bajo una subyugación demoníaca, entonces no lo podía dejar. Tenía que haber actuado. Cristo actuó en ese momento, ¿cierto? Entonces el primer ruego es un ruego demoníaco. O sea que los demonios ruegan. ¿Cristo accede al ruego demoníaco? Jamás. Jamás. Él no accede al ruego demoníaco. Viene el segundo ruego, está en el verso 17. La gente. La gente. En el verso, Perdón, el verso 15. El verso 15 está el otro. 17. Dice, y comenzaron a rogarle que se fuera de sus contornos, que se fueran de a él. ¿Ustedes creen que Cristo sí aceptó ese ruego? No. Sí, lo aceptó, porque se fue. Y les voy a decir por qué se fue. No sé de que ¿Sabes? Ya. se Resulta que Cristo respetó la decisión de ellos. Eso se llama libre albedrío. Dios respetó la decisión de ellos, ojo con esto, a todas luces, con evidencia del poder de Dios restaurador, libertador, sanador. Esa gente escuchó información de Cristo, sí, pero vinieron y la verificaron, claro. Cuando llegaron y vieron al que había estado endemoniado, sentado, vestido y en su cabal juicio. ¿Fue comprobable la obra de Cristo? Fue comprobable. Hoy en día la obra de Cristo es comprobable, pero Cristo respeta que tú le digas, no quiero. Sí, porque Qué no la duro Biblia eso. dice. Qué duro eso. Así es. Qué duro eso que con todos los testimonios y todas las testificaciones y con toda la luz de la evidencia de que Dios existe, la gente le siga diciendo, no quiero. ¿Dios respeta eso? Sí. Lo respeta. El tercer ruego está cuando el Señor le dijo a él, al entrar él en la barca, verso 18, el que había estado endemoniado, le rogaba que le dejase estar con él. ¿Y Cristo accedió? No. Usted dirá, ay, ese Cristo sí es boleta. No. ¿Por qué no? Porque tenía que hacer su obra. Él lo mandó a evangelizar. Él ya estaba bajo el reino. De Ojo con eso. evangelizar. Él ya estaba bajo el reino de Dios. Entonces es muy fácil decir, yo le pertenezco a Cristo, pero ¿hacemos la obra de Cristo? No. No lo sé. Entonces, si yo digo, como dije ahorita, que Cristo lo manifestó. Sí, Señor, hágale que yo voy a hacer su obra, pero no la hago. Al final, ¿voy a ser un hijo bueno? No. Voy a ser un hijo que haga. bien. Yo no voy a ser un hijo obediente. En el tercer ruego, la manifestación es la siguiente. Este hombre ya le pertenecía al reino de Dios. Ya no le pertenecía al reino de las tinieblas. Ya le pertenecía al reino de Dios. Y al pertenecer al reino de Dios, ¿qué había que hacer? Obedecer al mandato de su rey. ¿Y su rey qué le dijo? Vaya y anuncie. Y lo más maravilloso que hizo. Se fue a todas las ciudades, a las 10 Entonces, ahí ciudades. está la manifestación. Dios tiene voluntad y dominio absoluto sobre todas las cosas, Amén. espirituales y físicas, Pero no personal. pero respeta las decisiones de los seres humanos Así es. y solamente le ordena a aquel a quien su voluntad la somete bajo el precepto de Dios. Amén. ¿En cuál ruego estaría usted? Yo le digo al Señor, Señor, que yo esté en el tercer ruego. Estemos en el tercer ruego porque vamos a ver. Estemos en el tercer ruego. Yo no quiero decirle a mi Señor, no. ¿Quién es nuestro Dios? No, y llegar allá, Nuestro Dios es llegar allá delante de él y que él diga, yo no lo conozco, Alejado de mí. alejados de mí hacedores de maldad. ¿Quién es nuestro Dios? ¿Ante quién nos estamos arrodillando? ¿A quién estamos proclamando unidad? Yo creo que el mensaje fue muy sencillito, pero muy contundente. Pero sustancioso. Muy contundente, santo de Muy Dios. bueno. Yo le digo al Señor, yo quiero estar en el tercer ruego. Señor, yo le ruego, yo le digo, Señor, yo quiero estar con usted siempre. A mí esto me preocupa. Uno como pastor le dice al Señor, Señor, donde me mande. Que el Señor lo mande no por un pueblo. Que el Señor lo mande por allá donde... Y no te que decir que no. Qué vergüenza. Qué vergüenza para Padre, yo te ruego, Señor, en el nombre de Jesús.